En primer lugar, los necesarios agradecimientos por estar hoy aquí presentes junto a todos ustedes. Me hubiese encantado poder estar en la FIU, en este importante evento que se organiza desde esta prestigiosa universidad, y por ello quiero saludar a su presidente, Janet Núñez, a mi querido amigo de la editorial Tadea y presidente de esta editorial, Mario Montoto, por la invitación para poder hablar sobre la seguridad hemisférica regional y sobre los cambios que estamos introduciendo a partir de la administración del presidente Javier Milei, al Instituto Jack Gordon de Políticas Públicas por la organización del evento en la figura de su director, Brian Fonseca, al CEO y fundador de Infobae, querido amigo Daniel Haddad, que también ha estado participando desde la organización, y también al Comando Sur, lógicamente, a la Frederick Newman Foundation y al Center for Study of Democracy por esta invitación. Lo cierto es que me pidieron que hablara de la seguridad del hemisferio y particularmente de los cambios que se habían producido en las políticas de defensa a partir de la asunción del presidente Javier Milei el 10 de diciembre del 2023, y voy a tratar de hacer una apretada síntesis de estos cambios, particularmente del proceso de modernización y el proceso de reforma y respaldo a las Fuerzas Armadas. De modernización no solamente en términos de equipamiento, sino también de modernización fundamentalmente en términos de doctrina de defensa y de respaldo a nuestras Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta el punto de partida sobre el cual asumíamos la gestión allá por el 10 de diciembre del 2023, con un fuerte compromiso para con nuestras Fuerzas Armadas, pero también con desafíos hemisféricos, regionales y locales a la hora de establecer su cometido y sus obligaciones. Pero para poder hablar desde lo que hicimos, necesariamente tengo que hacer una apretada y ajustada síntesis del lugar y desde el punto de partida, y decirles que en los últimos 40 años en la República Argentina se vivieron fundamentalmente dos etapas. La primera etapa, que comienza con el proceso post-Malvinas y recuperación de la democracia, y que llega hasta el año 2003 en nuestro país, y esa etapa estuvo marcada por la búsqueda de estabilización democrática, y a partir de la búsqueda de estabilización democrática lo que se trató es de desfinanciar a las Fuerzas Armadas, de quitarles recursos para evitar cualquier tipo de involucramiento o injerencia que pudiese desestabilizar esa democracia que recuperábamos en 1983. Y a la par del desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas en la República Argentina en ese periodo, lo que hubo fue una fuerte limitación de sus capacidades operativas, donde se dictó una ley de defensa en el año 1988 que tenía los ojos puestos en la nuca, puesto que lejos de mirar al futuro, lejos de pararse desde el presente para visualizar el futuro de las Fuerzas Armadas, lo hacía pensando en el pasado, y a partir de estas reminiscencias hacia el pasado es que limitaba el accionar de las Fuerzas Armadas y restringía las posibilidades de actuación de las mismas. Posteriormente, desde el 2003 hasta prácticamente el 2023, y fundamentalmente bajo los gobiernos kirchneristas en la República Argentina, lo que hubo fue a ese proceso de financiamiento una clara persecución, una demonización de nuestras Fuerzas Armadas y un intento de cancelación. Fue así como no solamente se las persiguió con encarnizamiento judicial y hasta por portación de apellido, sino que además se restringió al mínimo las posibilidades de accionar de nuestras Fuerzas Armadas, limitándolas al único
supuesto de intervención ante amenazas y agresiones estatales externas, una hipótesis que nosotros no tenemos pensado verificar en el corto, mediano y tampoco en el largo plazo, con lo cual claramente esto impedía y dificultaba el normal accionar de las Fuerzas Armadas conforme a los criterios, directivas y doctrinas internacionalmente aceptadas respecto de las operaciones que deben encabezar o deben complementar nuestras Fuerzas Armadas. Y por eso, desde el primer momento, a ese respaldo de nuestras Fuerzas Armadas que tenían una fuerte aprobación social, pero que estaban totalmente divorciadas de la política, buscamos ampliar el ámbito de actuación, involucrándolas en los problemas reales vinculados a la defensa y cambiando el norte de las políticas de defensa de nuestro país. En los últimos 20 años, el norte de las políticas de defensa en la República Argentina se asentaron bajo un eje cartesiano que ponía a los derechos humanos vinculados a los 70 por un lado y a las políticas de género por el otro, como motores de las acciones políticas vinculadas a la defensa. Nosotros dijimos el faro que debe guiar el norte del accionar de las políticas de defensa en la República Argentina tiene que estar orientado a la custodia, a la preservación, a la garantía de los intereses vitales de la patria. Y cuando me refiero a esos intereses vitales, me estoy refiriendo a la independencia, a la soberanía, a la integridad territorial, a la autodeterminación, a la libertad y a la vida, que surgen de nuestra ley de defensa y devienen de nuestra Constitución. Y ese debe ser el norte que debe guiar el accionar. Y por ello tenemos misiones a partir de estos intereses a custodiar que son indelegables, que nuestras Fuerzas Armadas necesariamente deben preservar y deben custodiar. Y allí es donde nosotros decimos nuestras Fuerzas Armadas deben preservar nuestra soberanía en los mares, nuestros recursos hídricos, deben controlar y custodiar nuestro litoral marítimo, que es extenso y que muchas veces a lo largo de estos años ha sufrido la depredación de flotas extranjeras que invaden nuestra zona económica exclusiva y depredan nuestros recursos pesqueros, nuestros recursos hídricos y es fundamental que nuestra Armada, que nuestra prefectura, que es nuestra guardia costera, tengan la posibilidad, la capacidad real de monitorear, de vigilar esos buques pesqueros que particularmente en la temporada de la zafra, que va desde los meses de octubre a mayo, cruzan el estrecho de Magallanes porque vienen del Pacífico y se colocan a la altura de Comodoro Rivadavia. Y por ello no solamente incrementamos las horas de navegación, sino que también incorporamos aviones con radares que nos permiten ampliar considerablemente el monitoreo de nuestra zona económica exclusiva y en los primeros meses logramos restablecer un contrato que se encontraba caído con Noruega, por el cual adquirimos 3 P-3 Orion que nos permiten hoy hacer un control efectivo que continuamente estamos reforzando y pensamos seguir reforzando a partir, por ejemplo, del monitoreo satelital y del monitoreo con AUV, con drones que partan de nuestras patrulleras oceánicas que controlan nuestro litoral marítimo. Pero también era imprescindible y es imprescindible incorporar a la Fuerza Aérea, garantizando la soberanía de nuestro espacio aéreo y por eso hubo una compra trascendental, probablemente y de acuerdo a los estudios y a los analistas, la compra más importante de los últimos 40 años en la República Argentina, que fue la compra de los F-16 a la República de Dinamarca, pero que involucra a los Estados Unidos en el equipamiento y es una compra trascendental desde lo militar, pero también desde lo geopolítico para nuestro país y nos garantiza la custodia, el control y la garantía de controlar los espacios aéreos soberanos de nuestro país. Y pusimos foco en ese control y en esa vigilancia
y es como así hemos logrado realizar interceptaciones exitosas, particularmente de avionetas narcos que transportaban droga a nuestro país, y esto se ha hecho producto de un trabajo conjunto entre la Fuerza Aérea, la Gendarmería, la Justicia, desbaratando cargamentos que venían siendo transportados por medios aéreos y que reclamaban un esfuerzo conjunto, tanto aéreo como terrestre, para lograr una interceptación exitosa. Y así, como dijimos que tenemos que ser garantes de la soberanía y de la integridad territorial de nuestros cielos y de nuestros mares, dijimos lo propio tenemos que hacer en la frontera. Y allá por el mes de diciembre firmábamos el decreto 1112, que no solamente nos permitía intervenir ante agresiones no estatales, esto es, no solamente para repeler agresiones no estatales o disuadirlas, como es el caso de agresiones provenientes de grupos terroristas o de grupos paramilitares, sino que también nos daba la capacidad de proteger y defender objetivos estratégicos, tanto en tiempos de guerra, pero fundamentalmente en tiempos de paz, y nos volvía a encomendar la tarea de custodiar y de controlar nuestra extensa frontera. Imagínense que tenemos una frontera de 800 kilómetros con Bolivia, una frontera seca y húmeda con Paraguay de aproximadamente 1.800 kilómetros, y esto supone un gran desafío para complementar las tareas y las actividades que realizan nuestra Gendarmería Nacional, que es una fuerza militar intermedia, pero que reclama y requiere del acompañamiento, la coordinación por parte del Ejército, y es así como reclamábamos esta capacidad como una misión principal de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta de que cuando está involucrada la soberanía, cuando está involucrada la integridad territorial, sin lugar a dudas, la presencia del Ejército es inevitable y además es absolutamente necesaria, no ya para realizar tareas de seguridad, sino para realizar operaciones militares vinculadas a la defensa, y es así como 10.000 hombres de 3 regimientos provenientes del norte de nuestro país se van a apostar en fronteras donde no van a intervenir en centros poblados, donde no van a intervenir en pasos legalmente habilitados, donde van a estar en los lugares inhóspitos, en los lugares no transitados, pero en los lugares donde el desafío de controlar nuestros límites, de controlar nuestras fronteras, de evitar que el crimen organizado, evitar que el terrorismo internacional transgreda nuestras fronteras, invada nuestro territorio, es absolutamente imprescindible, y por eso es que nos estamos abocando a ese cometido, y en donde creemos que es trascendental avanzar en materias como ciberdefensa y en la incorporación de los procesos militares de inteligencia artificial para optimizar los recursos humanos y militares disponibles y materiales que efectivamente cuentan las Fuerzas Armadas. Y en el plano internacional, donde nosotros creemos que hay que abandonar esta neutralidad boba que en muchos casos asumió la República Argentina, donde no condenó, por ejemplo, atentados y organizaciones terroristas que cometían atentados, incluso en nuestro propio país. En el año 1992 y en el año 1994 la República Argentina sufría atentados terroristas que nuestra justicia ha determinado que han sido cometidos por la organización terrorista Hezbollah y por el Estado terrorista de Irán. Y pese a esto, nuestro país no lo había condenado. En el año 2019 se creó un registro de organizaciones terroristas que condenó a Hezbollah, y el año pasado logramos que ingresara a este registro Hamas, teniendo en cuenta los atentados terroristas que había cometido en Israel el 7 de octubre y teniendo en cuenta el pleno apoyo y respaldo que nuestro país ha manifestado al Estado de Israel a la hora de defenderse, de defender su integridad territorial y de defender su derecho a la vida. Nosotros decimos, Israel es la última trinchera que tiene la humanidad para librar la lucha contra la brutalidad, contra el terror, contra la bestialidad del terrorismo, y todos
y todas las naciones tenemos que hacer causa común con la causa de Israel porque defiende los valores de la vida, los valores de la libertad y fundamentalmente los valores de Occidente. Y así como condenamos al terrorismo, dijimos, tenemos que reforzar nuestra alianza con los Estados Unidos. Reforzar nuestra alianza con los Estados Unidos, con los países que defienden la libertad, con los países que defienden la vida, lógicamente apostando y acompañando a Ucrania y bregando por un proceso de paz que necesariamente reclama y requiere el mundo, este mundo en guerras que actualmente nos toca vivir y que nosotros podemos pacificar. Y por eso, a la hora de reforzar nuestra alianza, es que integramos el grupo de Ramstein de apoyo a Ucrania, nos comprometimos con la OTAN, postulándonos como socios globales de la OTAN, porque creemos en la necesidad de trabajar y cooperar con los países de la OTAN, con los 32 países de la OTAN, no solamente en la ejercitación o en el acompañamiento para el equipamiento, sino en la interoperabilidad en un mundo que reclama países cooperantes, colaborativos y que trabajen en conjunto para garantizar la paz en el mundo. Y por eso, de la misma manera, entendimos que había que ir al Mar Rojo y unirnos a la Fuerza Marítima Combinada para detener a los hutis y para garantizar el tráfico marítimo y la seguridad marítima internacional. Y por eso organizamos el Congreso de Ministros de Defensa de las Américas, en donde logramos importantes consensos, pero no dejamos de levantar nuestra voz cuando creímos que había que defender la libertad y la vida por sobre todas las cosas y la garantía de, por ejemplo, el Estado de Israel de defenderse. Digo, hemos tenido una diplomacia militar y una política de defensa internacional activa, conteste con los desafíos que nos impone el mundo y donde necesariamente bregamos por un mundo en paz y en donde apostamos a mantener, sostener y promover nuestra alianza con los Estados Unidos y con todos aquellos países que defienden los valores de la libertad y de la vida, como nuestro presidente siempre lo sostiene en cada foro o en cada intervención que le toca dar, en donde claramente nosotros estamos en un proceso de recuperación económica después de haber sufrido fuertes crisis durante décadas y estamos experimentando, producto de un plan económico absolutamente exitoso, un proceso de recuperación económica que es histórico para nuestro país y que demuestra que el sendero de la libertad es el sendero elegido por los argentinos, que no solamente se traslada a lo económico, sino que supone, entre otras cosas, desafíos en materia de defensa que hoy estamos llevando a cabo por mandato de nuestro presidente y con todo un equipo de trabajo y con todas las Fuerzas Armadas encolumnadas tras el objetivo de garantizar la vida y la paz de todos los argentinos. Así que esto brevemente son algunas de las consideraciones que tenía para darles y ahora quedo abierto a preguntas o a observaciones que me quieran realizar. Buenas tardes, señor ministro. Fabián Calle. Quería consultarle, hay mucho debate en la Academia Americana e internacional sobre la cuestión del Atlántico Sur, pasos estratégicos y el rol que puede tener la Argentina como hub hacia la Antártida y otras actividades en el Atlántico Sur. Quería consultarle cuál es la visión del gobierno en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Bueno, dos o tres cuestiones que son inevitables antes de abordar la estrategia en el Atlántico Sur. Primero, nuestro inclaudicable reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. Digo, ante la ocupación ilegítima, esto ha quedado claro y vamos a seguir manteniéndolo en cada foro y en cada oportunidad que tengamos para lograr
la recuperación de las Islas Malvinas. Segundo, lo que mencionaba recién, los flagelos comunes que tienen todos aquellos países que cuentan con litoral marítimo, se encuentren en el Pacífico o en el Atlántico respecto de la pesca ilegal, irregular e ilegítima, y la necesidad de rediscutir, las normas internacionales para evitar la depredación, y las consecuencias que eso tiene en el mar, pero también las consecuencias que tienen en los países costeros y litoraleños. Y la tercera cuestión, que tiene que ver con nuestras posibilidades en el Atlántico Sur, donde nosotros ya lo hemos manifestado, es una de las prioridades de nuestra gestión, la construcción de la base naval integral en Tierra del Fuego. Es un viejo proyecto de la Armada Argentina que está diseñado, que está presupuestado y que nuestra gestión decididamente va a avanzar, porque creemos que a partir de allí, y vos lo mencionabas en tu alocución, la República Argentina se puede transformar en un hub logístico imprescindible en el extremo del Atlántico Sur, pero también como puerta de ingreso a la Antártida, y por eso todas nuestras energías están puestas allí en el desarrollo de un proyecto que consta de 3 etapas, en donde en una primera etapa debe hacerse en el muelle, en una segunda la base naval, y en una tercera etapa todo lo que tiene que ver con la infraestructura y dependencias de servicio, pero nos parece clave mirar a la Antártida, nos parece clave mirar la seguridad del Atlántico Sur y cooperar. Y por eso el año pasado, entre otras cosas, aumentamos la cantidad de ejercicios navales que la República Argentina venía realizando, que nos parece trascendental a la hora de ser cooperativos, colaborativos y adiestrar en común con los países que tienen preocupaciones e intereses comunes en el Atlántico Sur. Buenas tardes, ministro. Nacho Canepa, de la revista DEF. Recién habló sobre el refuerzo de las fronteras físicas, digamos, ¿no? Sobre todo norte. Pero, ¿qué pasa o qué tiene para decirnos sobre las fronteras ciber? Digamos, ¿qué esfuerzos se están haciendo al respecto? Nosotros estamos trabajando, de hecho, en esta colaboración con Estados Unidos se firmó un convenio de colaboración en ciberdefensa, donde hemos logrado un importante apoyo de los Estados Unidos a la hora de brindarnos asesoramiento. Lo cierto es que estamos actualizando nuestros sistemas de ciberdefensa. Hubo una fuerte inversión en ciberdefensa hace algunos años en nuestro país, y con motivo y en ocasión de la realización del G20. Posteriormente, esa inversión en software, en licencias, no se renovó por la anterior administración. Nosotros creemos que es uno de los espacios que hay que fortalecer decididamente. Estamos trabajando no solamente a la hora de robustecer nuestro hardware y nuestro software, sino también nuestra legislación. Hay una serie de resoluciones, disposiciones normativas que necesariamente tenemos que actualizar, porque claramente las posibilidades de recibir ataques, particularmente en infraestructuras críticas, lo hemos visto en los últimos días, está a la orden del día, y por lo tanto nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y tan abocados estamos en el tema que previo al dictado del decreto 1112 se facultó al Ministerio de Defensa a poder nominar objetivos estratégicos, lógicamente, a la hora de posibilitar, entre otras cosas, la defensa ante ciberataques, que nos parece que es un área donde las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, no puede estar ausente, y hasta esta administración solamente intervenían con motivo o ocasión de una agresión, esto es, de una guerra, y nosotros creemos que la posibilidad de custodiar, de preservar y garantizar objetivos estratégicos no debe darse
en ese único supuesto y las Fuerzas Armadas tienen que ser un protagonista decisivo a la hora de preservar y custodiar objetivos estratégicos, incluso en el ciberespacio. ¿Qué tal? Andrés Fidanza de El Observador. ¿Cómo le va, ministro? Le pregunto porque acá a lo largo de estos 2 días se habló bastante sobre la presencia de China en la región como un peligro que incluso puede tener potencialmente un peligro militar en muchos casos. Ahora mismo el presidente chino estuvo reunido con Lula, con Petro, tratando de reforzar la presencia de China en la región. Le pregunto su perspectiva y puntualmente también sobre la presencia de China en la Argentina. Sabemos, tiene una base científica en Neuquén y algunos sospechan, dicen que podría tener algún riesgo militar en algún momento. ¿Cómo lo ve? Muchas gracias. Bien, la presencia de China en Argentina es por todos conocida, se encuentra en Neuquén con un convenio que se realizó en el año 2014 durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, en donde por 50 años ellos tienen la posibilidad de monitorear el espacio profundo. Claramente se hicieron adendas previas a que llegara este gobierno. En esas adendas, 2 o 3 cuestiones. Primero, se estableció de común acuerdo que no se trataba de una base que tuviese objetivos militares, sino científicos, y se excluyó a la defensa de la posibilidad de monitorear. Pero sí es monitoreada permanentemente, particularmente a partir de esta gestión, respecto de que cumpla con los objetivos y con el cometido para el cual fue acordada su instalación, y esto lo estamos haciendo y lo estamos garantizando conforme lo establece el convenio de instalación de la base china. Y la otra cuestión es que todos sabemos que la presencia de China se hace muy visible respecto de la matriculación de los pesqueros que pescan más allá de la milla 200, donde el 90% de esos pesqueros que pescan en aguas internacionales son de procedencia china. Quiere decir que, la presencia de China está dada por una multiplicidad de factores, más allá de las inversiones que realiza y que viene realizando en distintos sectores, como el sector portuario en el Perú u otros sectores en la región. Claramente, en los últimos años ha crecido exponencialmente. Señor ministro, muchísimas gracias por haber tomado tiempo de su agenda muy apretada de pasar tiempo con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo. Un aplauso para todos. Muchas gracias a ustedes, es un placer.